inmediato por eso hasta la Cámara de Diputados, porque se dio inicio a la sesión extraordinaria y con esto se inicia el enjuiciamiento a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Nuestra compañera Rocío Pereira da Costa nos va a hacer un resumen de lo expuesto hasta ahora por la diputada Katia González y también saber si efectivamente se dio inicio a la sesión extraordinaria es porque están los votos para llevar adelante el juicio político. Rocío, contanos. El itinerario que seguimos. A medida que pasa el tiempo, más votos son los necesarios para aprobar el libelo acusatorio en contra de Sandra Quiñones. 75 presentes en la sala registrados, con lo que, de acuerdo a lo que dispone la Constitución, que exige una mayoría de 2/3 de los presentes, necesitan tener 50 votos por la aprobación. Recién Katia González le reclamaba y reprendía a gritos a Edgar Ortiz del sector llanista, que tenía una conversación de camaradería con algunos de sus colegas al fondo aquí en la sala de sesiones, mientras ella está exponiendo el libelo acusatorio en contra de Sandra Quiñones y le gritaba a ella: cállate, Edgar, cállate y sentate. Estás actuando de distractor porque sabemos ya por quién estás pagado y por eso estás acá. Le decía, él no le respondió más, se sentó y se quedó calladito ya en su silla. Ella sigue exponiendo, ella pidió que se elimine el límite de tiempo de 10 minutos que normalmente se concede a cada diputado para hablar, para que ella pueda exponer de forma bastante extensiva este libelo acusatorio. Ella primero hizo una especie de resumen y luego pide una proyección audiovisual de las 13 causales principales. Está subiendo el número de registrados, ahora ya figuran 76 presentes en la sala de sesiones, con lo que necesitan 51 votos. Estaban varios de los diputados del sector del PLRA levantándose a cada rato, contando, se veía con los dedos cuántos estaban en la sala presentes, cuántos votos estaban teniendo en ese momento. Ellos ingresaron aquí con la absoluta seguridad de que al menos 47 tenían asegurados y que eso podía ir subiendo. En este momento lo que circula de forma más fuerte es que podría imponerse el plan B, si es que se dan cuenta de que sobre todo en el sector de Coloraña, Tete, donde sospechan que podría darse más fugas, se concretan esas traiciones, podrían ellos retirarse y dejar la sesión sin quórum, porque mayoría propia para sesionar la tienen. La que no la tienen es la mayoría para aprobar el libelo acusatorio en este mismo momento, de acuerdo a los cálculos extraoficiales que se hicieron. Vamos a seguir escuchando cómo Katia González sigue argumentando el libelo acusatorio en este momento. ¿Cómo no? En torno a la construcción inconclusa de la obra conocida como Proyecto de Reconversión Urbana y Metrobús. La segunda causal, estimados colegas, es la impunidad en el caso Darío Messer. Esta acusación se sustenta también en el informe final de la Comisión de Investigación sobre el lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al señor Darío Messer y sus asociados. Es importante señalar, colega, que también todo lo que significa la realización de los hallazgos fueron hechos por el Congreso Nacional en una comisión bicameral de la cual muchos de ustedes han participado como actores. Podrán profundizar probablemente las acusaciones que estamos formulando justamente las personas que han integrado siendo representantes de esta Cámara, y esperamos realmente que así se haga. En el tema del caso Messer, tenemos un esquema de lavado de dinero detectado, una ruta del contrabando y del narcotráfico detectado, la participación de autoridades paraguayas en la protección de ilícitos detectada, un informe que tiene y contiene datos muy elocuentes. Es importante señalar, estimados colegas, que estos informes, tanto del caso Metrobús como del caso Darío Messer, fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado. Ustedes podrán ver en los documentos respaldatorios que fue agregada justamente la resolución a través de la cual la Comisión Bicameral del caso Messer ha remitido esta documentación. Un minutito porque voy a buscar exactamente la fecha para que ustedes tengan en cuenta
la fecha exacta en la cual se remite este informe. Ustedes pueden notar que está adjunto tanto la resolución que remite. La Fiscalía no puede alegar en los casos de caso Messer ni tampoco del Metrobús desconocimiento, puesto que la Cámara de Senadores, en el primer caso, porque presidía la comisión el senador Jorge Querey, y la Cámara de Diputados, en una sesión pública acá, remitió todo el legajo a la Fiscalía General del Estado, motivo por el cual la Fiscal General del Estado es acusada de haber faltado a su deber y obligación de investigar a los responsables, también de un perjuicio patrimonial permanente asociado a la inseguridad ciudadana y a la falta de seguridad jurídica, especialmente en este caso porque hablamos de crímenes transnacionales. También es responsable de los sicariatos y de las guerras que se producen entre mafias para preservar territorios. No es poca cosa el caso Darío Messer y sus conexiones. Competencia desleal para quienes trabajan en la legalidad, porque el lavado de dinero, estimados colegas, convierte a muy pocos en empresarios exitosos, pero distorsiona profundamente el mercado. Aquellos que trabajan en la legalidad, cuando hay un lavador de dinero que se dedica al mismo rubro, es absolutamente incompetible. No se puede competir con alguien que lava dinero, porque alguien que lava dinero no busca la sustentabilidad de su empresa, sino que lo que hace es buscar lavar el dinero, motivo por el cual te distorsiona todo el mercado. Surge, en consecuencia del análisis planteado como fundamento de esta acusación, una deliberada inacción de la Fiscalía en el caso Messer, tomando en cuenta fundamentalmente el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece la obligación del Ministerio Público de unificar su acción, establecer sus prioridades y tomar las medidas al efecto de emitir instrucciones generales o particulares. Siendo este un caso emblemático, se evidencia que no existe una decisión política de investigar ni de promover la sanción de los acusados. En el caso número 3, si me permiten, voy a tomar agua. 76 presentes en este momento en la sala de sesiones, 51 votos son los requeridos para la mayoría de 2/3. Continúa la diputada con su presentación. Por el Ministerio Público. Es importante señalar que los hechos que se detallan en las documentaciones que fueron remitidas por la propia Fiscalía del Brasil, que contiene más de 812 hojas, que ustedes, si es que leyeron, tienen acceso en las documentaciones respaldatorias, en donde el Ministerio Público del Brasil hace prácticamente el trabajo a la Fiscalía paraguaya, identificando cuáles son personas que acá en este país, en nuestro Paraguay, son grandes empresarios y estancieros, mientras que en otros países son criminales muy peligrosos. En el caso específico del caso 3, la CEPRELAT en el año 2017 envió al Ministerio Público unos informes y reportes de empresa, de casas de cambio y de antecedentes de Roque Fabiano Silvero, que lo vinculan al crimen organizado y a procesos abiertos en el Brasil. La Fiscal General del Estado nunca investigó a los responsables, abrió y cerró rápidamente la investigación abierta a Roque Fabiano Silveira, quien apenas fue condenado a donar una ambulancia usada a la comunidad de Fuerte Olimpo. Se burlan de nosotros, oñembojoriñan de Herejé, porque ni siquiera son capaces de cuidar las formas y al menos donar una ambulancia nueva, una ambulancia usada. Una suspensión condicional del procedimiento le costó a una persona cuyos datos están no solamente por instituciones brasileras, sino la propia CEPRELAT le informa a la Fiscalía: ojo con este señor, porque acá hay casas de cambio, hay crimen organizado, hay procesos abiertos.
Es inexplicable lo que está pasando en nuestro país en la protección de personas inescrupulosas y con grandes tentáculos. Es importante entender que esta acusación justamente evidencia que existen actuaciones sistemáticas que ya habían sido registradas en el marco de distintas investigaciones que no llamaron nunca la atención del Ministerio Público, siendo atribución de la Fiscalía General del Estado determinar cuáles son las prioridades institucionales. Es decir, a pesar de contar con evidencias e informes de inteligencia oficial, datos contundentes brindados sobre personas involucradas, no ha existido la decisión política del Ministerio Público de investigar ni de establecer sanciones correspondientes. El caso número 4 es la denuncia del ministro del Interior, Arnaldo Yucio, ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional en el esquema de lavado de activos, contrabando y asociación criminal. El exministro del Interior, Arnaldo Yucio, concurre ante la Comisión Bicameral del Congreso en receso parlamentario y trae una serie de hechos y datos que son penalmente relevantes. Sin embargo, no se ha abierto investigaciones ni tampoco existe la certeza de que hay una línea que pueda mantenerse para que estos hechos denunciados por un ex alto funcionario realmente sean determinados. ¿Qué es lo que denuncia Arnaldo Yucio? Denuncia un esquema de lavado de activos, de contrabando y de asociación criminal y la protección de la Fiscalía a grupos de poder en rutas del contrabando de cigarrillo fabricados por la empresa Tabesa. Eso es lo que denuncia Arnaldo Yucio. También denuncia la existencia de un circuito que sigue en cuantiosas ganancias provenientes del contrabando y del crimen organizado, que recorre distintos países y posteriormente se reintegra a bancos, a casas de cambio y a bolsas de valores en nuestro país. Este es el mismo mecanismo, colegas, utilizado en la operación del Lavallato. Para aquellos que no quieran profundizar en la lectura, se les recomienda un mecanismo en Netflix y van a ver cómo funciona el esquema de reinserción del lavado de activos con protección política y protección fiscal. Acusamos en consecuencia a la Fiscal General del Estado de que nunca ha investigado a los responsables. La Fiscal General del Estado obvió denuncias realizadas en el Brasil que ustedes tienen como documentación respaldatoria y en este caso se identifican a presuntos autores y responsables de este mecanismo. Esta omisión y falta de investigación de este esquema criminal constituye mal desempeño de funciones porque existe suficiente evidencia para el efecto. El caso 5. Está determinado como la parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía, decisiones diferentes en procesos similares. Los hechos evidencian que existen denuncias realizadas en casos similares que son investigadas por el Ministerio Público con criterios absolutamente diferentes. La Fiscalía, en consecuencia, actúa con criterios arbitrarios y criterios selectivos. Objetivamente se puede observar que no existe una unidad de criterio, ni tampoco seguridad jurídica. Un ejemplo concreto que aquellos que leen la prensa van a poder notar y determinar son justamente los casos de las declaraciones juradas de bienes y rentas y las declaraciones falsas. En algunos casos recibe la denuncia y no hace nada. En otros casos directamente realiza la imputación. En otros casos solicita informe de correspondencia a la Contraloría. La Fiscal General del Estado viola con esa actuación que implica apretar el acelerador, poner en un cajón o disminuir la intensidad para bajar los decibeles y que la prensa deje de estar y poner el foco en una determinada investigación, violando los principios de legalidad, de unidad de criterio, de oficiosidad
y de búsqueda de la verdad. Sin desconocer que cada caso reviste algunas aristas diferentes, no obstante, hay un principio de unidad de criterio y de oficiosidad y de legalidad que debe respetar el Ministerio Público. Y no porque nosotros lo digamos, es porque así lo establece y determina su ley orgánica. Motivo por el cual creemos que estas causales son sumamente graves, porque estas son las causales que afectan al ciudadano de a pie, donde la Fiscalía te cobra para imputar y te cobra también para sobreseer. Y yo quiero decir en esto como un paréntesis, que hay buenos fiscales. Así como no todos los parlamentarios somos iguales, podemos decir que en el Ministerio Público hay buenos funcionarios y fiscales, pero lastimosamente la cabeza putrefacta impide que esas personas puedan salir a la luz y actuar realmente como tiene que ser, como corresponde, cumpliendo lo que la ley le exige, que es nada más y nada menos que la búsqueda de la verdad, colegas. En el caso 6, el asesinato de Rodrigo Quintana y el ataque a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Quisiera pedir ahora sí, antes de continuar esta presentación, porque las imágenes valen más que 1000 palabras, colegas. Colorados son los que vemos que se levantan a cada momento, están hablando con el sector cartista, hablan entre los AñTT y se ubican. Ahora está proyectando el ataque a la sede del PLR, el momento previo al asesinato de Rodrigo Quintana. Que había muchos jóvenes en los pasillos de la sede del PLRA en un día aciago para nuestra patria. A Rodrigo Quintana y después le pisan la cabeza. Así lo mataron a un correligionario de ustedes y hoy todavía hay liberales que dudan si van a votar en contra de la destitución de Sandra Quiñones. Así mataron a un joven, a un padre de familia que vino desde el interior del país a ejercer su derecho legítimo a manifestarse de manera pacífica contra aquello que consideraba injusto y violatorio de sus derechos y de la Constitución. Así lo mataron. Los hechos señalan que el 31 de marzo del año 2017 hubo una manifestación contra la enmienda constitucional, esa enmienda de sangre. El asesinato a quemarropa del joven Rodrigo Quintana fue brutal y fue producto de una represión policial y del atropello a la sede del partido más grande y glorioso que tiene la oposición, que es el Partido Liberal Radical Auténtico. Además, ese día se torturaron personas, se encarcelaron ilegalmente a 311 manifestantes y personas que se encontraban en la vereda compartiendo con su familia, que fueron considerados daños colaterales. En la noche y la madrugada del 31 de marzo y el 1 de abril del 2017, 311 personas que fueron a ejercer su legítimo derecho de manifestarse contra la opresión y contra el atropello constitucional, fueron torturados, fueron encarcelados de manera ilegal y nunca se investigaron esas causas. En la noche del 31 de marzo del 2017, un colega que gracias a la mano de Dios está vivo, fue baleado en la cara y tuvo que sufrir 31 operaciones y las secuelas psicológicas que estoy segura que hasta hoy perduran. A quemarropa le tiraron un balazo a Edgar Acosta. Y si eso los compañeros liberales no son capaces de meritar a la hora de votar,
realmente tenemos una grave crisis en nuestra democracia constitucional. Realmente, colegas, sus correligionarios deberían pedirle cuentas. Acusamos a la Fiscalía General del Estado de proteger a quienes dieron la orden de atacar la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Se descartaron hechos e hipótesis para buscar únicamente a representantes, a responsables secundarios de ese aciago día. ¿Quién dio la orden, colegas? Los hechos ocurridos el 31 de marzo y el 1 de abril marcaron a fuego a la nación paraguaya. Sin embargo, a pesar de la gravedad, el Ministerio Público en todo momento actuó de manera cómplice y encubridora de la verdad, porque lo único que queremos saber es la verdad. ¿Qué pasó esa noche y quién dio la orden? Dejando impunes a los autores intelectuales y morales del asesinato de un joven. Las imágenes son absolutamente elocuentes. Ustedes pueden pinchar el link que tienen como pruebas en el libelo acusatorio y van a ver que ese operativo cerrojo que llega a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, comandado por altas autoridades policiales, tuvo una coordinación, tuvo una orden. Se han presentado en las investigaciones por parte de la querella adhesiva evidencias de cruces de llamadas de altas autoridades y personas que tienen que explicar qué hacían hablando con el comandante de la Policía Nacional mientras atacaban la sede del Partido Liberal y mataban a un joven. ¿Qué hacía hablando José Ortiz con el comandante? ¿Qué hacía hablando personas que marcan sus celdas una determinada ubicación? Esta es una causal muy importante y ojalá que hoy no nos falten votos porque sean los liberales quienes traicionan esta causa. El caso número 7, ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa y presupuestaria del Ministerio Público. Esta es una causal realmente apasionante porque habla y analiza justamente cómo administra la Fiscal General del Estado los recursos que el Parlamento destina para la ejecución de su presupuesto y el cumplimiento de su rol misional. La Fiscal General del Estado miente en su informe de gestión. Esto normalmente es presentado ante la Comisión Bicameral al momento del estudio del presupuesto. Esta gestión revela supuestas carencias de presupuesto para la adquisición de insumos. Vive llorando que le falta plata para contar tórner, papelería, vehículos locales. Sin embargo, la matemática, que no miente, demuestra que la ejecución presupuestaria de la Fiscal General del Estado, administradora de más de 900.000 millones de guaraníes de presupuesto, 3 de cada 4 guaraníes del presupuesto, es decir, un 73,4% es para pagar salarios. Esta llamativa ejecución del presupuesto también se puede notar en el rubro de combustible. Combustible, prácticamente una ejecución perfecta. Sin embargo, se registra un alto porcentaje de vehículos parados sobre tacos por falta de mantenimiento y tampoco ejecuta la compra de cubiertas. Una escasa inversión en las áreas orientadas al cumplimiento misional. La Fiscalía General no maneja la institución con eficiencia y conocimiento de una política pública criminal, más bien improvisa y no prioriza las áreas que benefician a la ciudadanía, que deberían ser el desvelo de la Fiscal General del Estado, porque estamos hablando de quienes en teoría nos debe proteger. La Fiscal General del Estado ha presentado ante la Comisión Bicameral del Congreso información imprecisa, incorrecta, falsa, para fundamentar solicitudes de incremento presupuestario. No se observa planificación institucional
y una relación entre presupuesto, metas y objetivos institucionales. La fiscal general del Estado ha demostrado una falta de comprensión de las relaciones causales de hechos punibles concomitante a la revisión de recursos que pudiera disponer para atender esos flagelos. Ha denotado con eso confusión y falta de planeamiento. Existe justamente por esta falta de gestión una crónica y sistemática baja ejecución presupuestaria en los objetos de gasto relacionados a la misión institucional. Se priorizan de manera casi exclusiva los incrementos salariales, generalmente discrecionales y selectivos y orientados exclusivamente a los niveles de remuneración superior a los funcionarios del Ministerio Público. El salario está bien para personas funcionales y de alto nivel que después tiran Twitter. A eso sí hay incrementos. Existe un descuido en la preservación de los bienes patrimoniales, lo hemos advertido con el gran parque automotor que está parado y además un deterioro en las condiciones del uso de los mismos. La carencia de insumos, mantenimiento de equipos, cubiertas para vehículos, equipos de seguridad y otros ponen en riesgo incluso a los propios funcionarios, no solamente a la Fiscalía General. En el caso número 8, vamos a describir la impunidad de la corrupción en las intendencias y gobernaciones. Es importante señalar como hechos concretos el robo escandaloso de recursos de Fonacide, royalties y fondos de emergencias para el COVID, donde se denunciaron a intendentes y gobernadores. La Fiscalía General del Estado, es importante estos datos estadísticos, colegas. Desde el 2016 abrió en total 80 causas con relación al uso de royalties, Fonacide y emergencia por COVID. Sin embargo, el 85% de estas causas se encuentran en etapa de investigación. Se ha formulado imputación en una sola de ellas, se ha acusado en apenas 2 y otras 2 han llegado a juicio oral y no se ha logrado ninguna condena. Esto es la impunidad de la corrupción. Se acusa a la fiscal general del Estado de violar la Constitución y la ley orgánica que la obliga a respetar los principios de legalidad, oficiosidad, criterios y búsqueda de la verdad. Otro punto que deben tener en cuenta, que no es que nosotros hablamos nomás de 80 causas. Estas causas tienen un potencial daño patrimonial que asciende a nada más y nada menos que 424.000 millones de guaraníes y monedas, unos 61 millones de dólares. Es la impunidad que está detrás de estas denuncias de malversación de fondos públicos. 61 millones de dólares, colegas. Esta es la protección que da la Fiscalía a la clase política. Es importante señalar que la mayoría de estos casos han sido impulsados por diputados nacionales en este periodo, por concejales municipales y por ciudadanos paraguayos, quienes han formulado de manera responsable estas denuncias por hechos punibles de corrupción pública en intendencias y gobernaciones de todo el país. Nunca la Fiscalía, o en muy pocas ocasiones, ha abierto de manera oficiosa como corresponde por obligación legal estas investigaciones. Porque se arrodilla ante los políticos, porque se arrodilla ante la clase política, porque no tenemos confianza en que justamente pueda tomar determinaciones de coraje para que estos 61 millones de dólares no vayan nuevamente a circular, para que muchos de nosotros, tanto senadores como diputados y parlasurianos y cuanto carruaje hay en este país, puedan comprar sus lugares y sus espacios de poder e impunidad. El caso número 9, inacción o negligencia del Ministerio Público. En este apartado, estimados colegas, hacemos la cita
tal vez un poco arbitraria de algunas causas como que nunca han llegado a ningún puerto. Estas causas podrían ser identificadas como EMPO, Ministerio de Agricultura y Ganadería, tortura en la Armada Paraguaya en Ciudad del Este, mega contrabando de cigarrillos, firmatón para la enmienda. En realidad, si el Ministerio Público hubiese hecho su trabajo, varios políticos que justamente están denunciados dentro de estas causas que estamos citando, va a ser muy difícil que vayan a Tacumbú, en Guantánamo tenían que estar. La mayoría de ellos terminan por el camino y nosotros podemos identificar claramente algunos fiscales que siempre son los que toman estas causas y quienes solicitan después el sobreseimiento. Eso también es una constante en el Ministerio Público. Hay una denuncia, por ejemplo, contra Juan Carlos Baruja, que fue exministro del MAC, donde existe una sospecha de una sobrefacturación de hasta 156% de costos. También una denuncia contra el exministro Jorge Gattini por aproximadamente 40 millones de dólares. La mega incautación de cigarrillos en Salto del Guairá y en Canindeyú se incautaron en 7 puertos clandestinos un total de 5 millones de cajetillas de cigarrillo. 7 marcas, entre ellos los producidos por Tabesa. Emilio Fuster, de la Unidad Anticorrupción, tras el comiso de esta importante carga, requirió a los fiscales allanar las tabacaleras con funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación para justamente hacer una trazabilidad y seguir la ruta del dinero que nos va a llevar a los responsables. Solamente resultaron en estas causas condenados los estibadores, sin llegar a los verdaderos financistas. El número 10. Vamos a pasar porque ustedes pueden ver realmente que hay muchísimas causas. No voy a listar todos, si no, no voy a terminar. El caso número 10 es la falta de acción oportuna con relación a los informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, CEPRELAT, y también con relación a la Cenavico. Es importante señalar la colaboración muy activa en este caso número 10 del colega Sebastián Villarejo. Existe una omisión en la investigación de delitos presentados por la CEPRELAT en relación con el lavado de dinero y delitos conexos del caso Messer sobre registro de operaciones sospechosas. Ahí ustedes tienen una serie de informes remitidos a la Fiscalía con sus fechas. Voy a citar algunos para que ustedes vean que esto tiene un correlato documental. El 27 de julio del 2017 se emite un informe, Luis Enrique Boscato. El 4 del 12 del 2019 se emite un informe, Agropecuaria Campos, Roque Fabiano Silveira. El 27 del 11 del 2019 se remite un informe que revela el esquema de casas de cambio. El 27 de noviembre del 2019 también otro informe que revela casas de cambio involucradas en esquema de lavados. También el 8 de julio del 2021 se emite un informe de tabacaleras, varias proveedoras de cigarrillos de frontera. Es importante señalar que la Fiscalía omitió dar instrucciones para trabajar conjuntamente con la Dirección de Inteligencia Financiera de la CEPRELAT. Por tanto, acusamos a la señora Sandra Quiñones de omisión y complicidad en la falta de investigación de informes remitidos por la CEPRELAT que fuera mencionado como fundamento de esta causal, a pesar de contar con evidencia suficiente para la persecución e investigación penal de casos emblemáticos. El caso número 11, inacción deliberada para la recuperación de activos. Estas son informes de Cenavico. Es importante señalar en esta causal que existe una omisión en el comiso especial de los bienes del caso de Darío Messer. Al respecto, se presenta un recuento de acciones y omisiones del Ministerio Público en el caso transnacional y emblemático con relación a los bienes de Darío Messer. En lo que respecta a la administración, hay notas remitidas el 16 de mayo del 2018,
el 31 de octubre del 2018. El 26 de diciembre, la Fiscalía ha puesto bajo administración bienes incautados que ascienden a nada menos y nada más que 150 millones de dólares. Correspondía que el Ministerio Público realice la operación del comiso especial de manera tal que el Estado paraguayo pueda recuperar bienes mal habidos por un importe de nada más y nada menos que 150 millones de dólares. En el caso número 12, y voy terminando, coacción a los órganos constitucionales del Estado, amenaza, manejo selectivo y irresponsable de información penalmente relevante. En fecha 9 de marzo del 2022, al tiempo del desarrollo de la sesión ordinaria, la señora Elida Fabiana Favole Echagüe, funcionaria permanente del Ministerio Público, de acuerdo con la base de datos del Ministerio de Hacienda que se adjunta al nivel acusatorio como prueba instrumental de nuestra parte, a través de su usuario de Twitter, @efavole, en la red social, publica una serie de mensajes que constituyen abiertas amenazas contra diputados y ministros del Poder Ejecutivo, de parte de quien funge como directora de comunicación del Ministerio Público o, según su perfil, como asesora de comunicación de la Fiscal General del Estado. Precisamente el día y unas horas antes de la materialización de la presentación de este libelo acusatorio, la misma realiza una denuncia sumamente grave que no puede ser atribuida únicamente a la funcionaria pública en cuestión, sino que implica directamente a la máxima autoridad de la institución. Es importante señalar que la Fiscal General del Estado no ha tomado ninguna medida seria. Y en este momento no podemos sino confirmar con certeza meridiana que la Fiscal General del Estado ha amenazado a integrantes de este cuerpo legislativo de contar con información penalmente relevante, consistente en unos audios que involucraban a legisladores en la compra de votos para el juicio político y además con procesos de blanqueamiento a narcotraficantes. Esta información penalmente relevante no fue desmentida, sino fue desautorizada. Y el castellano es tan rico y tan profundo que cuando yo digo no autorizo algo, no estoy diciendo que es falsa la información. Es más, a la señora Favole, remitida una escribana por parte de la colega Amarilla, la misma se ratificó en todos sus dichos. Es decir, tenemos la sospecha de la existencia de audios que incriminan a miembros del Congreso Nacional y que hoy están siendo utilizados de manera inadecuada, protegiendo y esperando las resultas de este juicio político para iniciar una investigación o ponerla en el cajón si esa persona involucrada, que probablemente ya haya escuchado su audio, decide votar en contra del juicio político. Por lo tanto, estimados colegas, sumando a estas causales, también la existencia de profundas fisuras del Ministerio Público, porque Sandra Quiñones no aprendió nada de su antecesor. Javier Díaz Verón terminó preso, porque el nivel de putrefacción y descomposición del Ministerio Público no puede continuar de esta manera, colegas. Ese es el motivo y no otro, por el cual venimos, en nombre de la ciudadanía a la cual representamos, a presentar este libelo acusatorio, el cual se fundamenta en pruebas que ustedes pueden ver. Este es un resumen muy resumido, valga el juego de palabras, de todas las acusaciones que pesan contra Sandra Raquel Quiñones Astigarraba. Es por eso que respetuosamente solicitamos el acuerdo constitucional para elevar este juicio político a la Cámara de Senadores y de una buena vez juzgar en juicio público a una funcionaria que ha deshonrado el cargo, la investidura
de manera muy grave y que es cómplice hoy de los hechos punibles que se presentan y que se detallan. Muchas gracias.